Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados, dos zorros de la política, y sé que me van a aportar mucho al programa de hoy. Saludo aquí en el estudio al doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, a sus órdenes, Matute, siempre con la disposición de colaborar con su famoso y muy escuchado y visto programa en todo Honduras. Gracias, doctor. En Patuca, Olancho, se encuentra don Lucas Aguilera y le saludo esta tarde. ¿Cómo está, don Lucas, ex candidato Muy presidencial? bien, muy bien con mis amigos, con el licenciado Aguilar. Gusto de compartir con ustedes pues estas Sí. ideas fundamentales frente al programa tan escuchado que está a nivel nacional. Monchito, muy buenos días. Gracias, don Lucas. Vamos a comenzar un poco hablando del cronograma electoral que ya está redactado, doctor y Lucas, por parte del CNA. Póngamelo en pantalla, por favor, producción. La dirección electoral del cronograma ya está establecido para las elecciones primarias 2020-2025. Y mire usted, ya se contemplan, por ejemplo, la convocatoria el 8 de septiembre del 2024. Las elecciones primarias, creo, son las que se van a desarrollar el 9 de marzo del 2025, y la declaratoria de estas elecciones será el 8 de abril del año 2020. Usted observa ahí en pantalla todo lo que son el cronograma de elecciones para las primarias de 2025, desde el llamamiento hasta que se dé la declaratoria. Posteriormente, usted mire en pantalla todo lo que es el cronograma electoral, que este cronograma tiene fechas de 2021. Fechas de cambio domiciliario, actualización de tarjetas de identidad, el tema también de declaratorias, el establecimiento de los partidos políticos en su parte jurídica, hablando propiamente, y el futuro que van a tener partidos políticos que no lograron sacar ni regidores en las últimas elecciones. Bien, yo les consulto a ambos. ¿Esto garantiza entonces, doctor Aguilar, elecciones generales y primarias en el 2025? Pues por lo menos es un intento y un esfuerzo. Es muy difícil que solamente con la aplicación, perdón, con las reformas o mejoras que se hagan a una ley, es muy difícil asegurar que con eso se va a hacer un proceso electoral transparente, confiable, porque desgraciadamente muchas veces las personas a quienes les corresponde poner en práctica y aplicar la ley no lo hacen correctamente, y entonces suceden los conflictos, la duda y tantas cosas problemáticas que se presentan en un proceso electoral. Cuando el CNE ya se pronuncia con un cronograma electoral, ¿esto garantiza procesos democráticos en el país para el 2025? Y como dijo Antonio Rivera Callejas ayer aquí en este mismo programa desde el Congreso Nacional, también se analizan reformas electorales, y con eso se le puede opacar o callar un poco a ese ruido de continuismo y de constituyente, Lucas Aguilera. Pues es importante plantear con anticipación el cronograma electoral. Ese es un buen inicio, pero asegurarse que las aspiraciones a continuar en el poder de los que están gobernando no queda muy temprano asegurar que sí pueden haber elecciones en este gobierno de todo lo que uno está observando. No sé cómo lo plantea el doctor Aguilar, pero a mí me parece que hay mucho rumor en la parte, yo diría, en el pueblo hondureño, hay mucho rumor en el sentido de que hay pretensiones de continuar en el poder, de montar una constituyente, de deshacerse de las organizaciones sociales. Y bueno, y ahí está la primera evidencia con el Foro Nacional de Convergencia. Entonces hay que tener las barbas en remojo, pero sí veo con un buen inicio, pues, ya plantear con anticipación el cronograma electoral, y ojalá lo podamos ir cumpliendo al pie de la letra en función de ir resolviendo situaciones que se pueden dar porque tenemos tiempo. Ahora, mire la pregunta que tenemos. Ante este ruido de continuismo y constituyente, ¿son oportunas las reformas electorales, doctor Aguilar? Es que fíjese que todo lo relacionado con constituyente y con otros aspectos, como por ejemplo lo de la segunda vuelta, no son propios de la ley electoral, son reformas constitucionales.
Entonces ya sabemos que cualquier reforma de la Constitución implica lo mismo que la ley electoral, implica una mayoría calificada, en donde tienen que obtenerse por lo menos 86 votos Correcto. de la totalidad de los diputados. De tal manera que no debemos confundir la cuestión electoral propiamente dicha con las disposiciones de la Constitución de la República, que es la Carta Magna, la ley superior, y la ley electoral es una ley secundaria. Pero esto del cronograma electoral, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos garantiza en estos momentos? Bueno, lo que sí se garantiza es que no se esté improvisando Correcto. a última hora, como sucedió, acuérdese, un problema tremendo en las elecciones pasadas, cuando a última hora se estaba contratando la empresa que se iba a hacer cargo de la transmisión de los resultados, que es algo que a mí me parece que ahí sí debe procederse de inmediato o lo más pronto posible a hacer una reforma. La mayoría de los países, Matute, tienen su propio equipo, su propia tecnología, sus propios recursos para hacer transmisión de resultados, Sí. y no esperar a estar contratando empresas extranjeras para que hagan una actividad que le corresponde al organismo electoral. Estarían preguntándose a nuestros amigos televidentes, Lucas Aguilera, hombre, si solo lleva 8 meses este gobierno, ya estamos hablando de elecciones. Bueno, pero es que desde ya hay que garantizar los procesos democráticos. Y si vivimos Pues, en una yo creo democracia, si vivimos en una democracia que tanto pregonamos los hondureños y los partidos políticos, hombre, enmarquémonos entonces en fortalecer esta democracia. Pues a mí me parece que es correcto. Yo creo que la cultura del hondureño es que cada 4 años deben, llueve, truene o relampaguee, tienen que haber elecciones generales. No tenemos por qué entretenernos en rumores de que puede querer el gobierno continuar, de que pueden haber reformas que conduzcan a postergar los procesos electorales. Yo creo que esa cultura no la debemos de manejar en Honduras, sino que tenemos que prepararnos para las elecciones y todo el proceso electoral que se avecina. Entonces, me parece a mí que bien lo ha dicho el doctor Aguilar, ya hablar de continuismo, ya eso se escapa a lo que es la ley electoral. Por supuesto de que hay que estar vigilante como hondureños de que eso no vaya a ocurrir, porque lo que nosotros queremos es la alternabilidad en el poder y pues, ejercer los procesos electorales de manera limpia, transparente, con todo el tiempo para no estar improvisando. Sí. Y a mí me parece que es correcto que las reformas se puedan ir planteando desde ahora. Por ejemplo, yo soy del criterio que es necesario plantear una segunda vuelta electoral. Es una necesidad para que los gobiernos se vuelvan más fuertes y que haya más participación de la ciudadanía en la elección de sus propias autoridades. La segunda vuelta es fundamental, casi todos los países de América Latina lo tienen, entonces nosotros no podemos ser la excepción. También hay que plantearnos en el sentido de que los procesos electorales tienen que irse modernizando, pues no podemos estar improvisando de última hora. Yo estoy de acuerdo de que todo eso en la transmisión de resultados, en legalizar el proceso electoral, es precisamente los hondureños los llamados lo que tenemos que hacer esto. ¿Para qué andar contratando instituciones que dicen expertas en esto, que a Honduras siempre le ha ido mal en este tema? Entonces proveemos nosotros a ver si hacemos un esfuerzo y de repente salimos mejor que empresas que están calificadas para hacer este tipo de datos y que al final pues nos ha ido mal. Yo voy a la primera pausa y vamos a analizar una iniciativa de ley que presentó el diputado Antonio Rivera Callejas referente a temas de reformas electorales. Ya regresamos. Bien, repito, ya está listo el cronograma electoral para las elecciones primarias y generales del 2025. Por ejemplo, en diciembre, el martes 24 de diciembre del 2024, dice, finaliza el plazo para la elaboración del listado definitivo de electores y se entrega en medios magnéticos a los partidos políticos. Esto contempla. Y el domingo 9 de marzo serían las elecciones primarias
en el territorio hondureño. Y estamos hablando que el día lunes 10 de marzo se reanuda la actualización del Censo Nacional Electoral para las elecciones generales, es decir, inmediatamente después de las primarias, Así es. de acuerdo a este cronograma electoral. Yo estoy mencionando solamente fechas que son importantes en estos datos. Por ejemplo, el mismo domingo, 9 de marzo, que son las elecciones primarias, que serían elecciones primarias, en marzo del 2025 se dará la divulgación de los resultados preliminares en escrutinios de las juntas receptoras, que esto considero yo, como lo dicen ustedes, debería de ir trabajando el Consejo Nacional Electoral. Vengamos acá, por favor, para que ya definitivamente, doctor Augusto Aguilar, en definitiva, y también Lucas, se dé una buena transmisión de resultados electorales. Efectivamente. Yo creo que estas últimas elecciones fue una muy buena práctica. Sí. Bueno, entonces mejoremos para el 2025. Claro. Precisamente uno de los avances con esta última ley electoral en la que nosotros participamos en la redacción del proyecto, se introdujo ese cambio que mejoró mucho el hecho de que la transmisión de los resultados se haga simultáneamente al organismo electoral y a los partidos políticos que están en contienda. Y a los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación. Eso le da más transparencia y confiabilidad. De tal manera que a mí me parece, y esto es importantísimo, Matute, si se van a efectuar cambios, si se van a hacer reformas, ya sea constitucionales o de la ley electoral, deben hacerse al principio del gobierno y no a última hora, como ha sucedido en varias ocasiones en Honduras, que en los últimos meses se están haciendo reformas, cosas que no son saludables ni benefician a la democracia. Mire, usted ha dicho algo importante, doctor. Sí. ¿Usted cree que en el gobierno anterior los nacionalistas estaban de acuerdo con la segunda vuelta? No estaban de acuerdo con la segunda vuelta. No. Metieron el tema de reelección, que la mayoría del pueblo hondureño lo rechazó. Y esa fue la figura con la que el Partido Nacional tuvo como una cruz pesada que lo llevó a la derrota en las últimas elecciones. Entonces, lo que plantea usted, Lucas, lo que plantea el doctor Aguilar, ¿cómo lo ve usted? Y es cierto, yo creo que si hay reformas electorales, se deben de dar al comienzo de un gobierno y no a última hora, porque el gobierno de turno va a decir, no, eso no me conviene a mí, no llena mis expectativas. ¿Cómo lo ve? Es correcto, las reformas electorales deben de irse planteando con anticipación. Eso le permite al organismo electoral ordenarse. Correcto. En el sentido de tener el suficiente tiempo en cada una de las reformas para poder aplicar la ley. Si lo hacemos en el mero proceso electoral, ya el organismo electoral se empieza a improvisar, empieza a hacer cosas a la ligera que no son correctas. Entonces yo me parece que es correcto el planteamiento de Augusto en el sentido que si se van a hacer reformas, se hagan ahorita, en estos precisos momentos, antes de llegar ya a lo que es la fecha fatales del proceso electoral, que es lo que ha venido pasando. Cuando los gobiernos de turno no están de acuerdo con determinadas cosas, lo llevan para al final, a sabiendas que el pueblo va a aprobar esa cosa, le guste o no le guste. Y entonces esas no son cosas que fortalecen la democracia ni que fortalecen los procesos electorales. Yo estoy de acuerdo con reformas como la siguiente, Ramón y doctor Aguilar. Por ejemplo, las elecciones deben de separarse. Las elecciones presidenciales son una cosa, las elecciones municipales son otra y las elecciones a diputados son otra cosa. Entonces, eso deberíamos de hacer una prueba nosotros de poder conducir a un proceso electoral que las elecciones sean separadas. Que el pueblo lo está exigiendo, yo creo que tendríamos mejores resultados. Hay mucha autoridad electa en el país que por la forma en cómo se elige están en determinados organismos, si no, no estuvieran. Entonces, pero si nosotros separamos las elecciones, yo creo que tendríamos mejores alcaldes, tendríamos mejor diputados y tendríamos mejor gobierno. Yo estoy en esa postura y creo que es importante. Un elemento que yo no voy a estar de acuerdo, aunque es una exigencia que lo está planteando algún sector, son con los distritos electorales. ¿Por qué razón no estoy de acuerdo con los distritos electorales?
porque el país está minado del crimen organizado y del narcotráfico, y los que pueden ganar los distritos son los que tienen el dinero. ¿Quién va a competir con el narcotráfico en la cantidad de dinero que le ponen? Y también el gobierno mismo tiene una ventaja en los distritos electorales porque tienen también la caja del Estado. Entonces van en desventaja otros partidos que no tienen esa facilidad y que gracias a Dios no estamos minados por el crimen organizado ni por el narcotráfico. Ahora, Antonio Rivera Callejas, en su iniciativa de ley propone, doctor Aguilar y Lucas, que las elecciones se den por separado, que se respete el proceso eleccionario presidencial cada 4 años, pero en el caso del 2025, sí participen en el mismo proceso a nivel presidencial la elección de alcaldes y diputados, dice Antonio Rivera en su propuesta, pero que en el 2027 se repitan nuevamente elecciones en el nivel municipal y departamental para escoger alcaldes y diputados, y así no sucesivo cada 2 años. ¿Cómo lo ve? Sí, es una práctica que algunos países ya lo están realizando desde hace un buen tiempo, que es el caso de El Salvador, en donde se elige el 50% de los diputados y los alcaldes, de tal manera que, sobre todo en el Congreso, los que llegan en un porcentaje del 50%, sin experiencia, pero el otro 50% tiene experiencia, de tal manera que de manera progresiva Se complementan. hacen los cambios y se complementan. Y en lo que dice mi estimado amigo Lucas, yo estoy de acuerdo con él, con eso de que los distritos electorales, de los que se ha hablado tanto, no son convenientes ni favorecen la democracia. Hay un elemento más que no mencionó Lucas, que quisiera agregarle, y es el siguiente. El concepto de distritos electorales es aplicable para aquellos países en que los diputados tienen funciones ejecutivas, tienen responsabilidad en cuanto a proyectos, etcétera. Pero en nuestro país, el espíritu y la forma, o mejor dicho, la mayor responsabilidad de los diputados y del Congreso es legislar para bienestar del país en general y en casos esporádicos proyectos específicos para favorecer determinados departamentos. Lucas, ¿qué opina usted de esta correcto. propuesta de Antonio Rivera Callejas? Me parece correcto, porque no podemos arrancar de un solo con un modelo que todavía no lo hemos aplicado. Yo creo que debemos ir paulatinamente llevando estos procesos a modo de que podamos afianzar un modelo que realmente garantice el fortalecimiento de la democracia y que además garantice la institucionalidad del país, porque eso es precisamente lo que se requiere. Entonces, frente a eso, yo estoy de acuerdo en el sentido de que no corramos, no traguemos muchas ansias, en el sentido que ya tenemos que irnos a separar las elecciones. Podemos, como bien lo dice el doctor Aguilar, hacer práctica en este proceso electoral y dentro de 2 años poder hacer la práctica de separar las municipalidades y los diputados, tratando de elegir porcentaje. Yo estoy muy de acuerdo con el porcentaje de los diputados Sí. en un determinado para que no entre, como dicen en el Congreso Nacional, gente que no tiene la experiencia ni tiene tampoco el conocimiento para poder legislar. Yo voy a la segunda pausa porque también hay otras iniciativas de ley que pretenden reducir el número de diputados y reducir los tiempos o reducir la reelección en el tema municipal. Ya regresamos. El diputado Yuri Sabas, doctor Aguilar, también planteó en su momento en el Congreso Nacional reducir a 100 el número de diputados, de 128 a 100 propietarios y suplentes, y establecer como tiempo de reelección en el nivel municipal 2 periodos, y no 4 o 5 como tienen algunos alcaldes a nivel nacional. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, sobre el primer punto, la reducción de la cantidad de diputados, eso ha sido, diríamos, un tema que se ha planteado en diferentes oportunidades. Sí. Y se han presentado varios proyectos. Yo recuerdo que el doctor Jorge Maradiaga más de alguna vez presentó un proyecto para que se redujera a 80 la cantidad de diputados.
Pero eso es muy difícil lograrlo porque siendo prácticos y en el sentido de comprender las aspiraciones de las personas y de los funcionarios, los diputados. Yo creo que casi el 100% de los diputados quieren reelegirse. Y de alcaldes también. Y alcaldes también. Y al reducirlos, entonces disminuyen las posibilidades de resultar nuevamente electo una vez que se haga. Y además hay una cuestión muy difícil, y es el hecho de que si se reduce, sería más en algunos departamentos que en otros. Sí, porque Yuri plantea el caso de Francisco Morazán y Cortés, que dice él, no todos los diputados trabajan. Pero además, si se hace la reducción, aumentaría la cantidad de diputados en Cortés y Francisco Morazán y se reduciría en otros departamentos en donde la población no ha crecido, no ha aumentado. Por ejemplo, porque el espíritu electoral es en función de la cantidad de habitantes de cada departamento. ¿Usted cree que, por ejemplo, gracias a Dios, merece otro diputado? Pues de repente lo merece, creo que sí. No, yo creo que sí se lo porque merece. Fíjese que solo tiene una diputada exactamente, en estos momentos. y solo un partido representa, un diputado de un partido representa al departamento, que no es lo correcto. De tal manera que eso es objeto de un análisis detenido y habría que considerar en cuánto beneficia al país o no. Y la de la Bahía también solo tiene un diputado. Así es, solamente uno. Sí. Entonces, esas cosas son las que se deben de interpretar y analizar. Sí. ¿Cómo lo ve usted, Lucas? Mire, en la participación de los diputados, en el número de diputados, yo creo que en la democracia lo que está buscando es la participación plena del pueblo hondureño. Entre más diputados tenemos, más participación hay. Había que analizar la parte económica del país, ¿verdad? Todo esto, si equivale tener 128 diputados. A mí lo que me parece que no he visto con buenos ojos es que los suplentes pasen a ser titulares. Eso a mí no me parece porque es un gasto adicional. Y prácticamente tenemos dos cámaras, la Cámara de Suplentes y las cámaras de los diputados propietarios. Buen punto, Y Lucas. entonces eso sí a mí me gustaría si tenemos 128 diputados, 128 propietarios y 128 suplentes, en la cual los suplentes en aquellas oportunidades, yo fui suplente varias veces, que no se me pagaba salario, pero que tenían algo otras preventas los diputados suplentes y ayudaban al diputado propietario pues para ejercer mejores propuestas, estar en contacto con la gente, porque es precisamente la labor que tiene que tener el diputado, sí, hacer mejores proyectos de ley, acercarse más al pueblo, porque los diputados se deben realmente al pueblo. Perfecto. Bueno, frente a eso yo casi no estaría de acuerdo en la reducción de diputados. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Gracias, doctor Augusto, muy amable por atendernos siempre. A la orden. Gracias, don Lucas, muy amable también por participar en el programa. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.